¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva teleentrevista aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar de un concepto que para mí es muy novedoso y me llamó la atención y por eso queremos conversar, restauración de paisaje. Nos acompaña el profesor Cristian Echeverría, él es profesor titular, pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, además es director del Laboratorio de Ecología del Paisaje y codirector de la iniciativa Foresta Nativa. Profesor Echeverría, ¿cómo está? Gusto saludarle. Buenos días, muchas gracias. Gracias por aceptar esta conversación, a conversar un ratito. Yo decía, me llamó la atención el concepto de restauración de paisaje. Entiendo que usted ha sido invitado a participar de una iniciativa de orden nacional. Yo le voy a preguntar por eso, pero quiero partir por este concepto de restauración de paisaje. Deduzco yo, déjeme hacer una pequeña introducción, a ver si la chunto, usted me corregirá. La actividad humana, digamos, en sí misma, genera consecuencias. Y vamos al área que nos interesa. Hay evidente deforestación, está el tema de los suelos degradados, se me ocurre aquí en la región del Biobío el tema de los humedales, que es como lo que más se ve, ¿no es cierto?, cuando se empieza a construir cerca de los humedales, qué sé yo. Entonces, la actividad humana genera daño en el ecosistema. Entonces uno podría pensar en restauración de paisajes, tiene que ver con esto, ¿no? Con restaurar estas cosas que se han dañado, y es un concepto, por lo tanto, que va un poquito más allá de solo, no sé, plantar 2 o 3 árboles de repente, que es lo que vemos habitualmente, digamos, en los municipios locales. Sí, correcto. En realidad, como tú dices, Hugo, es ir un poquito más allá. Primero que nada, paisaje tiene como varias acepciones, diferentes definiciones, pero hay que ver el paisaje como un sistema. Es un sistema que es muy abierto y que es anidado, es decir, que anida otros sistemas dentro de él. Los ecosistemas, o varios tipos de ecosistemas, están dentro de un paisaje. Cuando queremos enfrentar nosotros restauración de paisaje, es porque ya vamos a enfrentar varios tipos de ecosistemas dentro de un territorio. Y cuando enfrentamos varios tipos de ecosistemas dentro de un paisaje, es porque también nosotros vamos a tener que enfrentar la relación humano-naturaleza. No podemos desligar del concepto de paisaje o de un sistema de paisaje al ser humano. Y eso hace más complejo. Tenemos que nosotros entonces lidiar con heterogeneidad, con complejidad, con un sistema socioecológico, no solamente con un tipo de ecosistema, sino que ya con varios tipos de ecosistemas y de cómo el ser humano se relaciona con esos ecosistemas. Entonces el concepto de paisaje es más complejo, ¿ya? Si lo entiendo bien, estamos considerando al humano y la actividad humana como parte del paisaje. Por lo tanto, eventualmente, si se me ocurre, no sé, estoy pensando en el Parque Ecuador, por ejemplo, o en el Cerro Caracol, eso no es natural, digamos, eso es artificial, está hecho por el hombre, qué sé yo, pero forma parte del paisaje. Por lo tanto, tenemos que acomodar eso o tenemos que buscar lugares que están fuertemente degradados y ahí intervenirlo. Cuando referimos a restauración del paisaje, ¿nos referimos a todo o a uno o a otro? Cuando nos enfrentamos a restauración de paisaje es importante saber lo que las personas que habitan los paisajes perciben como degradación. Es posible que unas personas, ¿cierto?, de un cierto lugar perciban como algo realmente valioso y que les provee un bienestar humano ese tipo de parque o ese tipo de área. En cambio, puede ser que en otras personas de otras regiones de Chile o de otras regiones del mundo, ese mismo tipo de paisaje no les provea, ¿cierto?, un bienestar humano y lo vean relacionado con un concepto más bien de degradación. Entonces, el contexto del paisaje es muy importante para poder entender qué es lo que requiere ser restaurado. En general, las personas perciben distinto esas contribuciones de la naturaleza, es decir, lo que se llama servicios ecosistémicos. Estas contribuciones o servicios ecosistémicos es lo que la gente busca en general recuperar. Por ejemplo, la escasez de agua o calidad de agua, o los procesos erosivos, o lo que son también, por ejemplo, desastres naturales, aluviones, etc.
Eso es lo que la gente comienza entonces a decir, esto no está bien, algo anda mal en este paisaje. Y eso es el punto inicial para poder iniciar un proceso de restauración del paisaje. Por lo tanto, deduzco, habría, no sé, algún tipo de consulta ciudadana, alguna indagación sobre las personas que piensa la gente en cada territorio. Estoy pensando, no sé si hay alguna cosa así, pero se me ocurre que desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de, no sé, algún ministerio que tenga que ver con esto, aplican una regla general para todo el país. Vale decir, los parques, los jardines van a ser igual para todo el país y se aplica para todo el país. No sé si recuerda, seguramente sí, estos juegos que de repente se empezaron a instalar en las plazas y eran todos iguales para todo el país. Entonces, el concepto territorio aquí entra a tallar y juega un rol fundamental también, entiendo, ¿no? Correcto, es contexto dependiente. Es decir, las personas que habitan en los territorios son los que son protagonistas de poder decir qué necesitamos restaurar. Ya hemos hecho nosotros estudios solicitados por el Ministerio del Medio Ambiente, en el cual diseñamos la infraestructura ecológica para la región del Biobío y también para la región del Maule. Y el Ministerio del Medio Ambiente a nivel central también lo ha pedido para otras regiones. Nosotros lo que hicimos fue realizar actividades participativas con actores que operan en los diferentes paisajes, tanto comunidades locales como el sector privado, sector público, academia y ONG. Entonces uno capta la información de ellos partiendo primero diciendo qué es lo que perciben como degradado en sus territorios, en su paisaje. Y luego lo que hacemos entonces desde el Laboratorio de Ecología y Paisaje ha sido diseñar esta infraestructura, es decir, dónde debe protegerse, qué es lo que debe conservarse, por lo que las personas lo perciben como algo valioso para su bienestar, y el dónde debe restaurarse. Y cuando hablamos de restaurarse, ahí es importante incluir el concepto de restauración ecológica. Es decir, cuando recuperamos ecosistemas, recuperamos la integridad ecológica de ecosistemas. Entonces, para terminar, dentro de un concepto de paisaje, si se recuerda, habían varios ecosistemas. Entonces, nosotros podemos restaurar ecológicamente algunos ecosistemas. ¿Por qué? Porque van a contribuir con impactos, con beneficios a mayor escala, es decir, a una escala de paisaje. Ahora aquí debe haber de todo. Yo imagino que usted se encuentra con personas, preguntándole a los ciudadanos en los territorios, se encuentra con personas que no quieren que toquen esto, que por ningún motivo se toque eso. Y otros que dicen, no, esto se puede intervenir, podemos construir un parquecito, hacer alguna cosita para que, no sé, los niños vayan a jugar, construyamos una cancha, no tengo idea. ¿Cómo conciliar esas dos, digamos, visiones que pueden ser de pronto muy contrapuestas en los ciudadanos? Es importante pensar que esto es más allá incluso que a una escala, ¿cierto?, de barrio, vecindario. Es una escala mucho mayor. Puede ser provincial, comunal e incluso regional, o puede ser subnacional, cuando enfrentamos a esta escala. Entonces, la gente lo que plantea son procesos, son necesidades de restauración a una escala mayor. Se da muy común el tema del agua, el tema de la necesidad de disponer de agua. Y para eso, yo no puedo actuar a una escala muy local. Debo actuar entonces a una escala de cuenca, de macrocuenca. Debo recuperar cabeceras de cuenca. Debo ir a la parte andina. Debo ir a la parte alta de la cordillera de la costa, a ver qué está pasando. Y a veces nos enfrentamos que en general, cuando hemos hecho estos análisis participativos, mediante talleres con las personas, nos enfrentamos que hay un común denominador. Generalmente son los mismos procesos que la gente demanda que se recuperen. La gente demanda en general el tema hídrico, por ejemplo, en la región de Biobío, en la región del Maule, la biodiversidad, que se recupere biodiversidad. Y otros procesos, por ejemplo, también como la erosión del suelo, la calidad del agua, lo que es también el control de temperatura del aire. Entonces, por ejemplo, acá en la región de Biobío, en la provincia, tenemos acá la Reserva Nacional Longuén, con una cobertura de bosques permanente. Y eso tiene un beneficio enorme para el ser humano, más allá que la propia reserva, a una escala mucho mayor espacial. Controla la temperatura, regula también la calidad del aire, controla la velocidad de los vientos, controla la erosión y también, por ejemplo, provee oportunidades de recreación para el ser humano. Esos son los servicios ecosistémicos que buscamos recuperar mediante la restauración del paisaje.
Entremos a detallar a lo que pasa en la región del Biobío, pues si podemos ponerle un adjetivo a lo que hemos perdido aquí en la región del Biobío a propósito de la actividad humana, ¿cómo diría usted que estamos? Hemos perdido muchos paisajes, incluido al más amplio sentido de la palabra, con varios ecosistemas dentro, hemos perdido muchos paisajes. ¿Hay mucho que recuperar aquí en la región del Biobío, diría usted? Muchísimo que hay que hacer, muchísimo. Se han perdido ecosistemas, se han perdido especies, hábitat, como también se han perdido ciertos servicios que son beneficiosos para el ser humano. Los paisajes se han modificado, se han transformado. ¿Por qué? Porque ya se han modificado o perdido sus elementos, es decir, estos ecosistemas. Entonces, nos enfrentamos nosotros a una transformación grande de la región de Biobío en las últimas 4 décadas. Incluso más allá que eso, es lo que nosotros podemos reportar mediante análisis de remoto, mediante imágenes satelitales y todo eso, es lo que podemos reportar. Entonces, en las últimas 4 décadas ha habido una pérdida de ecosistemas naturales. Ecosistemas naturales me refiero a bosques nativos, humedales, sistemas acuáticos, etcétera. Como también se han degradado. Ha habido pérdida y degradación de ecosistemas. Entonces, cuando le llamo ya a una escala de paisaje, uno observa una transformación importante del territorio, producto del cambio, principalmente del cambio de uso y cobertura del suelo. Yo imagino que en estas 4 décadas, como dice usted, digamos, ha cambiado mucho el paisaje aquí en la región del Biobío, pero esto podría eventualmente representar, como para arreglar, como para restaurar, que eso es lo que se pretende, esto podría eventualmente significar el retiro de algunas actividades humanas que han ocupado parte del paisaje que ahora se quiere restaurar, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una población, o estoy pensando en una industria, o estoy pensando, insisto, en un humedal, por ejemplo, que la gente que, a propósito del humedal, del agua y todo eso, la gente quiere recuperar eso, esto podría implicar eventualmente, no ahora, sino en el mediano plazo, a largo plazo, retirar parte de esta acción humana que perjudicó ese paisaje y tratar de restaurar ese paisaje. ¿Implica eso? ¿O hay que trabajar con lo que tenemos nomás y tratar de mejorar de aquí para adelante y no pensar en recuperar espacios ya perdidos? Es posible que la restauración del paisaje implique recuperar ciertos ecosistemas donde ya no existen. Por ejemplo, que estén sometidos a un intenso uso del suelo, industrial, agrícola o plantaciones forestales. Pero esto va a depender de la priorización que se realice por los actores y por los actores locales. Las comunidades locales aquí juegan un rol sumamente importante, como cada uno de estos factores que describí antes. Entonces, es bien común notar el tema, por ejemplo, regulación de los caudales de los ríos, la provisión de agua. Y para eso, muchas cabeceras de cuenca cuentan hoy día, que son las cabeceras de cuenca, que son sumamente importantes en la regulación hídrica, cuentan hoy en día con usos muy intensos del suelo, generalmente con plantaciones forestales, o bien están desprovistos de vegetación, producto de incendios o otro tipo de factores humanos. Entonces, la priorización es importante. Lo que la gente priorice es por donde debemos comenzar. Y generalmente es común ver el tema, la productividad del suelo, ver el tema hídrico, por ejemplo, y el tema recreación. La gente le interesa y la gente percibe y sabe que para su salud es muy importante vincularse de buena forma con la naturaleza y no ya llegar a este punto que hemos llegado hoy en día de destrucción, donde ya la pandemia, ¿cierto?, es un buen ejemplo de qué manera nosotros hemos destruido hábitats de fauna silvestre que puede tener una repercusión al ser humano. ¿Le puedo poner un ejemplo? A ver si lo podemos achicar más todavía. Estoy pensando en lugares como el Salto del Laja, por ejemplo. Cuando éramos chicos, no sé si es su caso, ¿no? Pero cuando éramos chicos, el pasar por el Salto del Laja era obligado, digamos. De hecho, la Ruta 5 Sur no es como ahora que va derecho, sino que uno estaba obligado a pasar por el Salto del Laja fuera para el sur, sí o sí. Por lo tanto, había miles de personas que paraban. Y era preciosa la caída de agua. Hoy el Salto del Laja en el verano da pena, digamos. Es una vergüenza. De hecho, cae como un hilito de agua. Hay muchos probablemente causales sobre este tema.
en calentamiento climático, pero yo creo que indudablemente la acción humana, porque el río le sacan agua para arriba en todos lados. Eh, eh, ¿Eso es posible de restaurar, diría usted? Es buena pregunta. O sea, primero, cierto, tú has dado muy bien el clavo. Era realmente, valía la pena pasar por ahí. Era cierto, era importante. ¿Pero por qué? Porque nos producía algo nosotros como ser humano, ¿cierto? La naturaleza contribuía a nosotros algo. No era una necesidad básica de alimentación, pero sí de recreación, algo más bien cierto psicológico, espiritual, de poder decir ahí, bien, esto me produce algo, yo quiero parar y que mis hijos lo conozcan, etcétera. Pero ahora, ¿cierto? Vemos que realmente no vale la pena, no nos produce, ¿cierto?, una interacción humano-naturaleza positiva, sino que, como tú dices, es triste. Bueno, eso ya es algo importante que si los seres humanos, los habitantes de esos territorios, dicen que es clave para su bienestar, habrá que entonces ver la forma de cómo poder recuperar la funcionalidad de ese paisaje. Y ahí entonces enfrentamos, ¿qué es lo que está? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores que están determinando de que eso haya cambiado, se haya modificado o se haya destruido? Y en este caso, como vemos el tema, ¿cierto?, de agua, que es un recurso, ¿cierto?, en este momento que nosotros hoy demandamos muchísimo, hay dos grandes factores. Uno, el tema climático, que no podemos, ¿cierto?, nosotros manejar, es decir, ahora queremos que llueva mucho más. Y otro es el uso que se le da al agua. Como ser humano nosotros podemos tomar medidas de mitigación y medidas de adaptación. Pero en este caso, para poder restaurar, tenemos que entender de qué manera se está haciendo el uso de esa agua. De qué manera nosotros como ser humano estamos, subrayo, determinando la pérdida de esos caudales o la pérdida de ese servicio ecosistémico que nos produce un bienestar del ser humano. Tenemos que entender qué pasa con ese recurso. No podemos nosotros controlar el tema climático, el régimen de precipitaciones, no lo podemos alterar. Tenemos que entonces ahora de qué forma nosotros podemos, a una forma, ¿cierto?, modificar y recuperar los caudales en la medida que nosotros podamos. Y ahí, por ejemplo, un tema clave de los ríos es la vegetación ribereña. Si tú miras desde el aire, en muchas regiones de Chile se ha perdido vegetación ribereña, es decir, la que está a los lados de los ríos. Y generalmente está lleno de especies exóticas invasoras como aromo, zarzamora. Entonces, la vegetación ribereña tiene un rol súper importante en reducir la evaporación, en mantener la humedad del suelo, en filtrar los usos aledaños del suelo para que no lleguen nutrientes o ciertos contaminantes a las aguas. Y si tú observas esto en la región de Biobío, el río Laja, el río Biobío, te das cuenta de la ausencia tremenda de vegetación ribereña, que hace de filtro, hace de barrera. Entonces ahí te das cuenta, ¿y por qué tenemos este problema entonces? Bueno, entonces miremos todos estos múltiples factores que hay que atender para recuperar entonces esos paisajes. Es un trabajo evidentemente muy de largo plazo. Cuéntenos un poquito, nos queda solo algunos minutos, ¿cómo es que usted llega a participar de este Comité Asesor Nacional de Restauración? Esto depende, entiendo yo, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente. Es un Comité Asesor Nacional de Restauración. ¿Cómo es que llega usted a participar de eso, digamos, y no sé cómo van a funcionar? ¿Van a funcionar con reuniones a la semana? ¿Se han planteado de aquí a 5 años tener un diagnóstico o antes y de aquí a 10 años eventualmente tomar ya algunas acciones? Sí, yo estoy atento porque recién fuimos informados de eso y la semana pasada hubo un taller de lanzamiento del tema y seremos convocados ahora en mayo para las primeras reuniones. En el caso mío, yo he estado involucrado desde dos fronteras. Por un lado, desde el Laboratorio de Ecología de Paisaje, nosotros hemos contribuido a la Asociación Chilena de Ecología de Paisaje, que se llama IALE en inglés, que es algo que está en todas partes del mundo. Es una asociación internacional sobre ecología de paisaje y la fundamos en Chile el 2016. IALE se llama en inglés. Y IALE ha participado, y también la Universidad de Concepción, cuando fueron los incendios del 2017. Ahí fuimos convocados a una primera comité para poder hablar de restauración del paisaje. Y nosotros, de restauración de los ecosistemas quemados. Y nosotros ahí propusimos varias instituciones, no solamente IALE, también varias universidades y colegas, la necesidad de poder avanzar a un plan nacional de restauración a escala de paisaje.
Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfrentar, a un plan nacional de restauración a escala de paisaje. Ya hay varios países que lo tienen en América Latina, y Chile estaba en deuda respecto a eso. Por el nivel de deforestación, de transformación de los paisajes en Chile, había que ir más allá de atender solamente el llamado a los incendios del 2017. Y nosotros también, desde Ecología y Paisaje, formamos estudiantes de Ingeniería en Conservación que van a ser los líderes el día de mañana en enfrentar estos problemas. Son nuevas profesiones, ya no son las clásicas profesiones de antes. Hoy necesitamos ya formar profesionales con una visión muy transdisciplinaria. ¿Qué pasa con el tema político, digamos? No le voy a pedir opinar de política, no tiene sentido, pero esto evidentemente trasciende los gobiernos y los 4 años de administración de un gobierno, entonces tiene que ser un tema de Estado y tiene que trascender, insisto, los estados, digamos. Trasciende a los gobiernos de turno, eso es lo que digo. ¿Cómo ve ese tema? ¿Le preocupa? Si me pregunta a mí, yo creo que sí. A mí sí. Exactamente, necesitamos una visión de Estado de largo plazo, porque esto no es de 2 años, no es de 3 años, esto es de largo plazo. Hay que pensar en 100 años, por lo menos. Tiene que ser un tema de largo plazo. Ha habido una historia de destrucción de Chile de 500 años. Hay cartas, ¿cierto?, del mismo Cochrane que le dirigía a cierto Higgins, que está en el Museo Naval, donde decía: destruyan los bosques de la zona de Aconcagua porque la humedad no era adecuada para los turistas europeos. Entonces, tenemos nosotros una historia de destrucción y no podemos reparar los paisajes en 5 o 10 años dentro de una administración de un gobierno. Tiene que ser algo de largo plazo. Y nosotros como sociedad necesitamos exigir eso, necesitamos también que en el proceso constituyente que estamos viviendo ahora quede plasmado, quede asegurado que recuperamos ese vínculo natural que tenemos con la naturaleza. ¿Y qué pasa con el tema de los privados? Ya para ir terminando, ¿qué pasa con el tema de los privados? Imagino que también van a jugar un rol porque el Estado puede estar proponiendo esta iniciativa, la academia, en el caso de ustedes, son los que saben, digamos, y van a definir en definitiva lo que hay que hacer, pero los privados, que son dueños de muchas tierras, y pienso particularmente las empresas forestales u otros privados, ¿cómo van a participar? ¿Tienen que participar, cree usted, de este proceso, no? Sí, la academia de todo esto, Hugo, sabe una parte, es una parte. El conocimiento local, la multiplicidad de saberes locales son valiosísimos, tan valiosísimos también como la academia. Y el privado hoy en día hay un cambio profundo, Hugo, respecto a la necesidad que tienen muchas. Hay presión hoy en día a poder invertir con impacto. Hay muchas empresas que están cambiando su política, los inversionistas, de invertir en empresas que tengan impacto positivo en el ambiente, en la gobernanza y en los aspectos de la sociedad. Ha habido una presión internacional de modificar esta tendencia. Necesitamos también que las empresas que inviertan, los inversionistas que inviertan en empresas que tengan impacto en el medio ambiente, en los territorios, exijan cada vez mayores criterios de sustentabilidad al momento de invertir o de depositar ciertos sus fondos. Y eso tiene que ir cambiando. Y ya está cambiando a nivel internacional. Necesitamos también que en Chile aumente cada vez ese aspecto de poder exigir una inversión con impacto de parte de las empresas. Bien, quiero agradecer al profesor Cristian Echeverría, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, profesor titular de la Universidad de Concepción, además director del Laboratorio de Ecología de Paisaje y codirector de la iniciativa Foresta Nativa. Hemos hablado sobre restauración ecológica, restauración de paisaje, específicamente restauración de paisaje. Es un tema a larguísimo plazo en el cual debemos pensar, ¿no es cierto? Y nosotros como medio de comunicación debemos informar a la comunidad para que sepa que está esta iniciativa. Muchas gracias, profesor, muy gentil. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Que esté muy bien, chao.